Saludos, mi nombre es Julián Geldún, estudiante de Administración de Empresa en la Universidad Nororiental Privada Gran Mariscal de Ayacucho, participante de la Unidad Curricular Investigación de Mercado. Y en esta oportunidad, en compañía de Eva Machado, Josué Martínez y Anthony Lugo, presentamos un caso práctico en donde se evidencia la selección de una población y muestra con sus respectivas técnicas y cálculos pertinentes. En concreto, presentamos el siguiente caso. Supongamos que queremos saber cuántos estudiantes de una universidad en particular usan transporte público para llegar a la misma. El Departamento de Control de Estudios nos dice que el total de estudiantes es de 5.000 divididos en 4 carreras. La distribución de estudiantes por carrera es la siguiente. Carrera A, 1.500 estudiantes. Carrera B, 1.000 estudiantes. Carrera C, 1.000 estudiantes. Y carrera D, 1.500 estudiantes. Con este total de estudiantes se realizará el muestreo, ya que la población es muy amplia, para aplicar una encuesta. En primer lugar, se debe calcular la muestra necesaria según la población. Para determinarla, se utilizarán las siguientes fórmulas. Para asegurar la precisión, se necesitaría al menos 385 estudiantes encuestados en la muestra. Dentro de estos 385 encuestados que representan la muestra, deben encontrarse proporcionalmente estudiantes de todas las carreras. Para determinar cuántos estudiantes por carrera se van a encuestar, se utilizará un método de muestreo estratificado proporcional. En este método se divide la población en estratos, en este caso tiene que ser cada carrera, y a su vez se aplica el método aleatorio simple dentro de cada estrato, para que todos en la carrera tengan la misma posibilidad de ser seleccionados como la muestra dentro de ellas, que luego será parte de la muestra necesaria para realizar el muestreo estratificado. Se debe calcular el tamaño de muestra para cada carrera utilizando la siguiente fórmula. Una vez que tenemos los estudiantes a encuestar en cada carrera, se aplica un muestreo aleatorio simple para elegirlos dentro del estrato. Esto se realizó de la siguiente manera. Primero, se obtuvo una lista de todos los estudiantes de cada una de las 4 carreras. Se asignó un identificador único a cada estudiante, en este caso un número de lista. Y por último, se utilizó una herramienta de generación de números aleatorios para seleccionar al azar el número de estudiantes necesarios en cada carrera. Con la muestra calculada se procedió a recolectar los datos. Se aplicó la técnica de encuesta, utilizando como instrumento el cuestionario diseñado para conocer el uso del transporte público de los estudiantes. El cuestionario contó con tan solo 2 preguntas claras y precisas, con respuestas cerradas, que permitió obtener información fiable y válida, ya que son preguntas que pueden responder basadas en su experiencia y no es necesario escenarios hipotéticos para su llenado. El cuestionario es una herramienta eficiente para la recolección de datos, ya que permite recopilar información de una gran cantidad de personas en poco tiempo y con bajos costos. El uso de un cuestionario estandarizado permite asegurar que las preguntas estén estructuradas de manera clara y objetiva, lo que hace que las respuestas obtenidas sean comparables y confiables. Además, que el cuestionario ofrece una mayor privacidad al encuestado, lo que realza la sinceridad y honestidad de éste en su respuesta. Las preguntas realizadas fueron las siguientes. ¿Utiliza usted el transporte público para ir a la universidad? Entre las opciones de respuesta está sí, no y a veces. Y en la segunda pregunta realizada en el cuestionario fue que ¿cuántas veces utiliza usted el transporte público para llegar a la universidad? Entre las opciones de respuesta están menos de 2 veces, de 2 a 4 veces y más de 4 veces. Una vez aplicado este cuestionario, los resultados fueron los siguientes. En el caso de la pregunta número 1, 225 encuestados dijeron que sí utilizaban el transporte público para ir a la universidad, representando un 58.4% de los encuestados. 83 encuestados dijeron que no utilizaban el transporte público para ir a la universidad, y lo que representa un 21.6% de la proporción de los encuestados. Y 77 encuestados dijeron que a veces utilizaban el transporte público para llegar a la universidad, lo que representa un 20% de los encuestados. Y en el caso de la pregunta número 2, 143 encuestados dijeron que menos de 2 veces utilizaban el transporte público para ir a la universidad, representando un 37.1% de los encuestados.
179 encuestados dijeron que utilizaban el transporte público para llegar a la universidad de 2 a 4 veces a la semana, representando un 46.5% de los encuestados. Y 63 encuestados dijeron que utilizaban el transporte público más de 4 veces a la semana para llegar a la universidad. En este caso se puede concluir que una mayoría significativa de estudiantes utiliza el transporte público para llegar a la universidad y que la mayoría de estos lo utilizan con una frecuencia regular. Para determinar la confiabilidad se utilizó el método de prueba-reprueba. Esto implicó volver a administrar la encuesta a la muestra aleatoria de los mismos encuestados después de un periodo de tiempo determinado, en este caso 2 meses, la primera en enero y la segunda en marzo, donde se obtuvieron los siguientes resultados. En la pregunta número 1, ¿utilizas el transporte público para llegar a la universidad? Sí, 230 encuestados, 59.7%. No, 80 encuestados, 20.8%. A veces, 75 encuestados, 19.5%. En la pregunta número 2, ¿cuántas veces a la semana utilizas el transporte público para llegar a la universidad? Menos de 2 veces, 138 encuestados, 35.8%. De 2 a 4 veces, 180 encuestados, 46.8%. Y más de 4 veces, 67 encuestados, 17.4%. Para lograr determinar la confiabilidad, se necesita comparar los resultados de ambas encuestas. Una forma de hacerlo es utilizando el índice de concordancia kappa. El índice kappa mide el acuerdo entre 2 mediciones ajustadas para el acuerdo que se podría esperar por azar. Se puede interpretar como la proporción de acuerdo que se debe al acuerdo real por encima del que se esperaría por azar. El valor del índice kappa varía entre menos 0 y 1, donde un valor de menos 0 indica un total de discordancia. Un valor de 0 indica que el acuerdo observado es igual al que se esperaría por azar. Y un valor de 1 indica una total concordancia. De calcular las proporciones esperadas de respuestas coincidentes por azar para cada categoría, el siguiente paso es utilizar estas proporciones junto con las proporciones observadas de respuestas coincidentes para calcular la índice kappa. Para la primera pregunta se obtuvo índices kappa de un nivel de acuerdo moderado entre las respuestas observadas, lo que se esperaba porque no hubo mucha diferencia entre el total de las respuestas. En el caso número 2 se aplica el mismo procedimiento. Después de calcular las proporciones esperadas de respuestas coincidentes por azar para cada categoría, el siguiente paso es utilizar estas proporciones junto con las proporciones observadas de respuestas coincidentes para calcular la índice kappa. Para la primera pregunta se obtuvo índices kappa de un nivel de acuerdo moderado entre las respuestas observadas, lo que se esperaba porque no hubo mucha diferencia entre el total de todas las respuestas. En el caso número 2 se aplica el mismo procedimiento. Segunda pregunta se obtuvo índices kappa de un nivel de acuerdo moderado entre las respuestas observadas. Los resultados fueron altamente satisfactorios. La ausencia de variaciones significativas en los resultados y la capacidad de reproducir las conclusiones de manera consistente evidencia un alto nivel de confiabilidad en el instrumento aplicado.